Hola amigos, ¿qué tal? Saludos. En este vídeo vamos a ver cómo se realiza la inversión de giro de un motor trifásico. Para realizar la inversión de giro de un motor trifásico solamente hay que cambiar dos de las tres fases, o sea, dos de los tres cables que van hacia el motor. Y lo vamos a realizar mediante contactores. Cuando entra un contactor, la línea va recta, diríamos, lleva sus tres fases correspondientes, y cuando entra el otro contactor, hace la inversión de giro, que ya lo realizamos previamente con unos puentes entre los contactores. Ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos el esquema del montaje que vamos a realizar, que es, como hemos dicho, una inversión de giro mediante contactores. Tenemos el esquema de maniobra o mando y el esquema de potencia o fuerza, que va a ser el primero en el que nos vamos a fijar, puesto que va a ser el primer montaje que vamos a realizar, el montaje del esquema de potencia o fuerza. Aquí vemos que tiene las tres fases, L1, L2, L3, un contactor, U1, V1, W1. L1, cuando está cerrado el KM1, L1 iría con U1, L2 con V1 y L3 con W1. Pero ¿cómo se hace la inversión? La inversión se hace a través de unos puentes, y cuando entra este contactor, pues se realiza el cambio de giro. ¿Cómo se montan los puentes? De la primera línea o L1 a la borna 1, de L2 a la borna 2 y L3 a la borna 3. Pero en la parte inferior, L1 sí va a la borna 1, pero L2 va a la borna 3 y L3 va a la borna 2. Aquí, en la parte inferior, es donde se hace la inversión del giro, que también se podía hacer en la parte superior, manteniendo las conexiones iguales en la parte inferior. Pero lo hemos realizado de esta forma. Tenemos tres fases, neutro, tres fases, alimentamos el termomagnético para el motor, y con el neutro y una de las fases alimentamos el termomagnético para la maniobra. Los tres cables de salida hacia el motor vienen hacia el contactor izquierdo. Ahora vamos a realizar los puentes correspondientes. De la primera borna o de la borna izquierda, hacia la borna izquierda o borna 1, vamos a nombrar 1, 2 y 3, de izquierda a derecha. De la borna 1 o L1 a L1.
Ahí está. De la borna 2 o L2. A la borna 2, L2 del otro contacto. Ahí quedó. Y de la borna 3, L3, a L3 del otro contactor. Vamos a ponerlo en el lado derecho, aquí. Ahí está. Vemos L1 con L1, L2 con L2 y L3 con L3. A continuación realizamos las conexiones inferiores L1 con L1 y la salida del motor bien, ha quedado bien.
L2, con L3 y la salida del motor. Aquí es donde realizamos el cambio. Ahí está. Y por último, L3 con L2 y la salida del motor. Ahí está. Colocamos los cables en la canaleta. Ahí. Y ya quedó completa la conexión de la línea de fuerza. Hemos realizado el circuito de potencia y ahora vamos a realizar el circuito de maniobra o mando. El circuito se compone de un pulsador cerrado y dos pulsadores abiertos y dos contactores. ¿Cómo funciona? Si pulsamos S2 va a entrar en funcionamiento KM1 y el motor va a girar hacia un sentido. A la par se abrirá el contacto asociado a KM1 y aunque pulsemos S3 para invertir el giro, pues no se podrá realizar el cambio, puesto que nos provocaría un cortocircuito si funcionan los dos contactores a la vez. Entonces esto es un enclavamiento eléctrico. Cuando entra KM1, abre un contacto cerrado para impedir que pueda entrar KM2. Entonces pulsamos S2, se realimenta a través de este contacto cuando soltamos el pulsador y estaría funcionando KM1 y el motor giraría hacia un sentido. Paramos y entonces sí que podemos pulsar a S3 para que el motor gire al sentido contrario. Al pulsar S3 entraría el contactor KM2. Giraría hacia el sentido contrario y a la par se abriría el otro contacto cerrado que
es el enclavamiento eléctrico del contactor para impedir que entre el contactor KM1. Entonces, muy fácil, pulsador de paro, dos pulsadores de marcha, dos contactos de realimentación y dos contactos cerrados de enclavamiento. Vamos a realizar primeramente las dos conexiones a neutro de las bobinas y la conexión a pulsador cerrado. Conectamos a neutro del termomagnético Ahora conectamos al contacto a la borna A2 y de la A2 derivamos hacia el otro contactor, también a la borna A2. Ya tenemos conectados los neutros. La verdad que el espacio de la canaleta es un poco estrecho. Ya está conectado del neutro del termomagnético a la bobina de un contactor y a la bobina del otro contactor. Ahora vamos a realizar la conexión de fase hacia el pulsador principal o pulsador de paro. Ya ha quedado también conectado el pulsador de paro. Hemos realizado las conexiones a neutro de las dos bobinas y la conexión de fase al pulsador cerrado. A continuación vamos a realizar las siguientes conexiones. Con un pulsador abierto, con el otro pulsador abierto, con un contacto de realimentación y con el otro contacto de realimentación. Vamos a conectar
las dos salidas. Ahí está, las dos salidas hacia los contactos abiertos. Salida hacia un contacto abierto. Bien, hacia otro contacto abierto. Pero además preparamos el cable para conectar en los dos contactos de realimentación. Ahí está, a ver si no se sale. Pulsador abierto. Ahí está. De la salida del pulsador cerrado a un pulsador abierto, a otro pulsador abierto y a continuación a los contactos de realimentación. Y pueden venir por aquí el NO de aquí, normalmente abierto, y normalmente abierto también. Y ahí está. NO, normalmente abierto, contacto de realimentación. Y ahora
tiene que venir por aquí al NO, que es el otro contacto de realimentación. Ahí vamos a poner el cable, eso es. Ahí quedó. Hemos completado las conexiones desde la salida del pulsador cerrado. A continuación, realizamos la conexión salida del pulsador salida del contacto de realimentación y entrada del contacto cerrado que nos sirve de enclavamiento. Estas son las conexiones que vamos a realizar. Salida del contacto de realimentación hacia, vamos a poner por aquí, y el contacto cerrado de vamos a ver, quizás por aquí, aunque está un poquito cargado, pero bueno, ya después se apretará, es mejor. Ahí al contacto cerrado y del contacto cerrado también conectamos hacia el pulsador primero, y el contacto cerrado, normalmente cerrado, del CAMI2 ahí está, que viene a
la conexión o la salida del pulsador número 1. Entonces hemos realizado la conexión de realimentación normalmente abierto del KM1 hacia el contacto cerrado del KM2 y hacia el pulsador del KM1. A continuación realizamos las mismas conexiones, pero para el KM2. Pulsador, contacto de realimentación y contacto cerrado de enclavamiento del KM1. Contacto de realimentación, contacto abierto del KM2. Que va al contacto cerrado de KM1. Ahí está. Y al contacto abierto del al pulsador abierto del KM2. Ahí está la conexión realizada. Y ahora, por fin, nos queda la salida del contacto cerrado a la bobina del contactor y del otro contacto cerrado a la bobina del contactor.
Aquí tenemos el contacto cerrado. A la bobina del otro contactor. El contacto cerrado de KM1 a la bobina del contactor KM2 A1. Y ahora realizamos la misma operación del contacto cerrado de KM2 a la bobina de KM1. Aquí tenemos el contacto cerrado de KM2 y va hacia la bobina de KM1 hacia la borna A1, que es la bobina del KM1. Con lo cual hemos terminado el montaje. Ya está el circuito completo, todas las tapas de las canaletas colocadas y todo preparado para poner en marcha el circuito. Levantamos el diferencial, el termomagnético tripolar, el bipolar y ponemos en marcha el motor. El motor gira hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo. Si queremos que gire hacia el lado derecho, no podemos, puesto que hay un contacto de enclavamiento aquí, que es un contacto cerrado que ahora está abierto. Y como está abierto, impide que la corriente pueda alimentar el contactor número 2. Está girando hacia el lado izquierdo. Paramos y ahora gira hacia el lado contrario, hacia el lado derecho. Igualmente, si queremos que gire hacia el lado contrario, aunque lo intentemos, hay un contacto cerrado aquí que ahora está abierto e impide que pueda entrar el contactor número 1. Si entraran los contactores a la par, se crearía un cortocircuito. Entonces tiene un enclavamiento eléctrico. Así que vemos, giro a la derecha, paramos y giro a la izquierda. Y paramos. Hemos visto cómo, cambiando dos de las tres fases,
el motor gira en sentido contrario. Se puede realizar de varias formas, pero en este caso lo hemos realizado mediante contactores. Siempre es aconsejable ponerle un guardamotor o un relé térmico, aunque en estos casos colocar un relé térmico es difícil, puesto que las bornas están cableadas y apenas hay espacio. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo y os sea de utilidad. Gracias.